Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de su programa Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y Jehová lo oye. Hoy estamos con nuestro hermano pastor Marcos Andrés. Pastor Marcos, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿De qué país es? ¿De qué lugar nos estamos el día de hoy? Muy buenas tardes, mi nombre es Marcos Andrés Neoda y estoy pastoreando una congregación cristiana evangélica en Buenos Aires, República Argentina. El pastor Marcos es desde Argentina, del país hermano de Argentina. Estamos el día de hoy tocando un tema muy bonito, pastor Marcos, sobre el tema de la persecución de la iglesia, ¿no? Un tema que muy poco es tocado y estuvimos viendo una gran palestra, una gran conferencia en el grupo de instrucción teológica y por eso mi preocupación es también que mis hermanos también lo puedan ver a través de esta plataforma, ¿no? Puedan aprender un poco más sobre este tema. Amén. Así es, pastor Marcos. Vamos a iniciar ya, pastor Marcos, vamos a iniciar orando. Y para que usted pueda comenzar explicándonos sobre este tema muy importante, a la cual es un tema muy poco tocado en la iglesia evangélica, no se toca en las iglesias de América Latina, no se habla sobre lo que está pasando, sobre este tema que es el tema de la persecución de la iglesia. Mucho tiempo este tema se ha callado y creo que es conveniente que podamos el día de hoy aprender un poco más sobre este tema, pastor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Usa a tu siervo, Señor, al pastor Marcos Andrés, para que a través de él, Señor, las personas aprendan un poco más sobre este tema, Señor Jesús. Amén y amén. Pastor Marcos, Amén. queda con usted esta ponencia. Muchas gracias. Bueno, cristianos perseguidos. Hace unos 2 años atrás le comenté a una hermana de una congregación que nos visitaba que los cristianos están siendo perseguidos en todo el mundo y ella me dijo, no sabía que persiguen a los cristianos. Y ahí yo me di cuenta de el gran desconocimiento que hay en las iglesias acerca de los cristianos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Estamos encerrados en 4 paredes y tenemos nuestros cultos, nuestras reuniones, nuestros problemas, nuestras bendiciones y no miramos afuera. Y yo era muy chico, era adolescente, fui con mi madre una vez a una conferencia en Buenos Aires donde se hablaba de la persecución a los cristianos. Yo quedé muy impactado. Pasaron unos cuantos años y la Unión Soviética, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se desarmó y todos pensábamos que el comunismo ya había desaparecido, pero fue un gran error el pensar esto, porque el comunismo siguió bajo el nombre de socialismo y los cristianos de a poco fueron otra vez presionados y perseguidos, y de a poco se fueron agregando otras naciones, y no solamente naciones con ideas comunistas o socialistas, sino también países islámicos, donde el profeta Mahoma es la persona principal en la religión de ellos. Y son intolerantes, muchos de ellos, a todo lo que sea diferente al islamismo. Ellos quieren instaurar el islamismo en todo el mundo y por eso aprovechan que en Europa las personas, los matrimonios, tienen pocos hijos o directamente no tienen hijos porque quieren pasarla bien, cómodamente, tener el confort, sus automóviles, sus televisores de grandes pantallas,
y se transformó la sociedad de tal manera que cada vez disminuyen los habitantes en aquellos países y se han visto en la necesidad de aceptar la inmigración y los islámicos aprovechan esta situación y vienen a esos países, se instalan, tienen como promedio 6 hijos por familia y entonces de a poco se están transformando aquellos países en islámicos, porque la mayoría son todos islámicos. Entonces, eh, yo pensaba bueno, que el comunismo ahora ya no era como antes, pero uno de los cristianos perseguidos, hablando con él personalmente, me explicó y me dijo, no, esto es todo un engaño, parece que es así, pero en realidad la persecución todavía es más sutil, mucho mejor pensado, digamos, que antes. Y así está sucediendo, por ejemplo, en China. Antes en China no había libertad religiosa y mataban a los cristianos o los ponían en campos de concentración. Pero los cristianos se seguían reuniendo en los bosques, en lugares ocultos, eh, incluso cavaban túneles dentro de sus casas y hacían cuevas y se reunían allí, acercándose los creyentes de uno en uno, cada media hora aparecía un cristiano, para que las autoridades, la policía no se dé cuenta que allí iba a haber una reunión. Así que aproximadamente 12 horas se tardaba en que el primer cristiano aparezca en esa casa para la reunión y 12 horas después el último cristiano se retiraba de esa casa. Cantaban casi en silencio y leían la palabra de Dios con luces no eléctricas, sino con velas, ¿no? Con lámparas porque no querían ser detectados por la policía. Pero ahora todo es más complejo. Ahora viene la policía y si hay dentro de la iglesia textos bíblicos, paisajes, cosas hermosas escritas, las reemplazan por propaganda comunista. Las canciones directamente las van reformando para que sean canciones dirigidas en honor a la autoridad máxima, al presidente de China. Es como una idolatría a ese presidente. Y hasta están pensando de editar una nueva Biblia con pensamientos comunistas y con tradiciones que son chinas, pero que no es la palabra de Dios y han instalado millones y millones y millones de cámaras, de webcams, para vigilar a las personas con un programa especial de identificación del rostro. Bueno, hay una entidad llamada Puertas Abiertas, Open Doors, es en inglés, que informa acerca de todo esto que está sucediendo en el mundo con los cristianos. No es la única organización, hay otras más, pero esta se destaca porque una vez por año hace una estadística de cuántos cristianos son perseguidos en el mundo, cuántos han sido puestos en la cárcel, cuántos han sido muertos, y si hay mayor peligro todavía en aquellos países. Y entonces toman como base los 50 países donde hay mayor persecución. Pero no es solamente en esos 50 países que hay persecución. Hay persecución en muchos países más, pero no de la manera que se persiguen aquellos 50 países. Por ejemplo, en Argentina también, en 2 provincias hubo persecución a los cristianos, porque ellos predicaban el Evangelio y ganaban para Cristo a los drogadictos, a las prostitutas, y detrás de los drogadictos y de las prostitutas hay un gran negocio de la venta de droga y del negocio del sexo. Y en estos negocios están involucrados políticos, gobernantes, abogados, jueces, la misma policía. Entonces, cuando ellos
veían de que estas iglesias predicaban y mucha gente se empezaba a convertir a Cristo, veían que abandonaban la vida inmoral, que dejaban la droga, y entonces vieron afectados sus negocios. Entonces inventaron cualquier cosa contra las iglesias, contra dos iglesias en particular, ¿no? Una en la provincia de Córdoba, otra en la provincia de Salta, personas que nos hemos contactado con ellos, e incluso yo he viajado, me he tomado la molestia de ir a la casa del pastor, ir a la iglesia, marchar junto con ellos llevando pancartas y yendo a la plaza, hablando con el comisario y pudiendo ver lo que está realmente sucediendo. Este pastor fue puesto preso, el de la provincia de Córdoba, le tiraron con el arma, balas y casi muere, pero Dios hizo un milagro que las balas rebotaron en otra parte del automóvil y no le pasó nada. Bueno, este pastor incluso vino a nuestra congregación viajando 700 kilómetros para ministrarnos la palabra de Dios y somos muy amigos. Y el de Salta, bueno, tuvo contacto más bien con mi esposa y con un grupo de jóvenes que fueron a una conferencia y el pastor les contaba, me quemaron el auto y lo golpearon también. Así que hay mucha persecución y cada vez hay más y más. Hago una pausa porque quizá usted quiera decirme algo o preguntarme algo, para no estar hablando yo todo el tiempo. Pastor Marcos, es preocupante que la iglesia desconozca estos temas, pastor. Rusia es uno de los países, ¿no?, donde mucha persecución hubo. Y a la verdad, tenemos ahí a grandes personajes, ¿no? Un personaje que influenció mucho allí en Rumanía, ¿no? Un hombre que impactó y fue un testimonio grande, ¿no? Y es una de las biografías que mucho me gusta, de verdad. Es una vida de un hombre valeroso, ¿no? Un guerrero del Señor, un misionero en medio de ese país donde es el ateísmo, un país donde el socialismo, el comunismo reinaba. Dios levantó una luz en medio de las tinieblas. No, yo creo que conforme vaya avanzando usted explicando, creo que va a hablar el nombre de ese personaje. Y bueno, ahí lo vamos a dejar como para quedar en incógnita, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Pero ese personaje es muy bueno, hay materiales de él, hay testimonios, hay videos en el internet. Él es muy conocido en el mundo, este siervo. También el Ministerio de Puertas Abiertas, un ministerio que de aquí a un tiempo es el único canal que se sabe cómo es este tema de la persecución, ¿no? Exacto. Y a la verdad que no se sabía, yo no sabía que en Argentina, no sabía que usted recién habló que había pasado eso, no sabía. Solo se habla de Colombia y México, pero Argentina no, Puertas Abiertas no ha tocado el tema que pasó en Argentina, pastor. Sí, también ha habido persecución en un tiempo en Bolivia, cuando estaba el presidente que ha sido derrocado, y también hay persecución en Nicaragua. Y lamentablemente hay una parte de los pastores que se ha puesto del lado del gobierno y ellos son favorecidos por el gobierno, pero los otros que se ponen firmes son perseguidos e incluso a una familia entera porque se negó a prestarse a ciertos requerimientos de la policía o del gobierno. Los quemaron vivos, a la mamá, al papá, a los hijos, a todos, los quemaron vivos. Lógicamente esto no se reconoce, se dice como que fue un accidente, pero todos saben allí en el barrio, en la ciudad, que fueron quemados vivos con todo propósito, ¿no? Entonces
Hay persecución, pero muchas veces disimulada. Pero países como China, países como Corea del Norte, países como Afganistán, ellos no tienen ningún problema en reconocer de que hay persecución a los cristianos, porque ellos consideran que eso está prohibido. En Corea del Norte, que es el país donde hay mayor persecución en el mundo, eh, está prohibido tener una Biblia. Si saben que uno tiene una Biblia, no solamente que se la quitan, sino que la persona va presa y hasta puede llegar a morir. Los padres nunca tienen que hablarles el Evangelio a los hijos. Y para ellos es un gran problema porque ellos quisieron predicarles, pero como son niños, en la escuela les hacen preguntas muy sutiles. Tus padres tienen un libro de tapas negras llamado Biblia, tus padres hablan de un tal Jesús. Entonces los niños no tienen la resistencia que podemos tener nosotros y entonces enseguida confiesan. Y entonces los niños después se dan cuenta del error que cometieron, pero ya es tarde, a los padres se los llevan y no los ven nunca más. Así que los padres tienen que esperar hasta que los hijos tengan la suficiente madurez como para poder escuchar el mensaje del Evangelio. Y por supuesto que no pueden ganar a ninguno para Cristo, porque es peligrosísimo, pero igual lo hacen. Y se calcula que en toda Corea del Norte hay 400.000 cristianos. Increíblemente hay 400.000 cristianos. Si uno quiere puede visitar ese país, pero no tiene libertad para caminar por donde quiera. Constantemente hay una persona que te está vigilando, que es muy amable, te dice yo soy su guía turística, pero uno, por ejemplo, va a un hotel muy lindo, precioso, pero allí no hay gente, claro, porque eres el único o eres uno entre 15 turistas que fueron, nada más. Y la parte de linda, hermosa, es la ciudad donde se puede ver a todos los que son acomodados con el gobierno, por ejemplo, militares, ¿no? Pero no te permiten ver la realidad, Eh, no se puede ver lo que sucede y que algunos arriesgándose la vida filmaron o sacaron fotos. Gente comiendo pasto, gente buscando entre las hierbas alguna raicilla, agachándose disimuladamente porque están desesperados, se mueren de hambre. Es algo terrible. Eso es en Corea del Norte. Bueno, con respecto a Rumania, allí había un pastor, Richard Wurbrand. Su esposa se llamaba Sabina. Ambos ya están en la presencia del Señor. Tuve un privilegio grande cuando vinieron a la Argentina de poder saludarlos. Y yo como sé ucraniano y ellos también saben hablar ucraniano, pudimos hablar algunas palabras. Y tengo uno de sus libros autografiado, firmado, ¿no? Por ellos. Ellos han sufrido mucho. La esposa estuvo 8 años en campos de concentración. Él estuvo 14 años en las prisiones comunistas y todavía vive su hijo con el cual me escribo, se llama Michael, o sea, Miguel Wurbrand, ya tiene como 78 años. Y bueno, ellos testifican de todo lo que han sufrido por la causa del Evangelio. Y bueno, hay muchos otros siervos de Dios, como Haralan Popov, un hermano de Bulgaria, que también vino a la Argentina, pero no tuve la oportunidad de poder saludarlo. Pero él ha estado 13 años en las prisiones, pero lo que él ha sufrido no hay palabras, no hay palabras. Pero claro, uno dirá, bueno, estas son noticias antiguas, pero ahora ya esto no sucede. Sí que sucede. Y mucho peor todavía que antes. Ahora a los cristianos que están en los campos de concentración en China, vienen personas de mucho dinero de Europa, de otros países, y necesitan un pulmón nuevo, necesitan un riñón nuevo, necesitan un corazón nuevo,
Y en nuestros países, por ejemplo, en el mío, en Argentina, si uno necesita un pulmón y, bueno, tiene que hacer una larga fila, esperar su turno, que pueden haber 100 personas antes que uno. Algunos mueren porque no han llegado a ser atendidos, porque claro, hay poca gente que pueda donar órganos. Eso generalmente ocurre cuando una persona tiene un accidente y ya se sabe que no va a vivir, no se va a recuperar y ha afirmado de que dona sus órganos en el caso de que algo le sucediera. Pero allá no. Allá toman a un cristiano que esté perfectamente sano en los campos de concentración y lo abren y no le quitan un pulmón para que siga viviendo con el otro. No, le sacan los dos pulmones, le sacan el corazón y le sacan los dos riñones y lo dejan así abierto. Y después lo tiran o los queman en los hornos. Entonces, lo que está sucediendo ahora es algo terrible. No hay palabras para expresar. Con respecto a los que vienen, los inmigrantes, por ejemplo, muchos inmigrantes islámicos han venido a vivir a Alemania. Y a las 4 de la tarde ya no se puede caminar por la calle. Contaba una niña en alemán, pero suerte que estaba traducido, y ella contaba llorando. Ella no es creyente, pero dice, acá te violan directamente. Y cuando uno va a hacer la denuncia, ¿qué hace el juez? El juez dice, bueno, lo que pasa que es la cultura de ellos. La forma de ellos, por eso que violaron, porque para ellos es lo normal. Entonces, esa persona no es puesta en la cárcel. Y si llegara a ser puesta en la cárcel, todos los inmigrantes comienzan con palos, con fuego, con griteríos a romper todas las cosas en la ciudad. Y los alemanes tienen miedo, porque son muchísimos los musulmanes. Por eso es que cada vez está peor todo. En la India, por ejemplo, eh, existe algo que ellos lo ponen como si fuera parte de la ley. Por un lado dicen que hay libertad religiosa, pero por otro lado dicen, ustedes los cristianos están convirtiendo del hinduismo al cristianismo a la gente, seguramente que les están dando dinero, seguramente que les están dando algún beneficio y los están convenciendo y engañando a esta pobre gente. Por eso los hacen ustedes cristianos. Entonces eso es como que está penado por la ley, digamos. Aunque la ley no lo diga, pero es como si estuviera penado por la ley. Y los ponen presos. O si no, se forma una turba y la policía mira para otro lado y esa turba de gente mata a los cristianos. Yo conocí de cerca a una misionera que fue a la India de una manera oculta, fue como para estudiar el idioma que hay allí. Y ella contaba, ella no tenía ninguna libertad para predicar la palabra, pero bueno, de alguna manera les hablaba a los niños. Y ella me contó que hay una sed tan grande del Señor, porque también hay musulmanes que viven en la India, que en una oportunidad 40 musulmanes se reunieron con ella para escuchar la palabra de Dios. Y fue una emoción muy grande para ella de predicarles la palabra de Dios. Nosotros hemos enviado una vez a un misionero, antes no lo podíamos decir, ahora lo podemos decir porque ya no está más allí. Él fue al Yemen. En el Yemen son todos islámicos y está prohibido predicar la palabra de Dios. Pero él se arriesgó y a muchos llegó con el mensaje del Evangelio. Bueno, él ha llegado a predicar a 1.500 personas aproximadamente en medio del bosque. La única forma, sin parlantes, todos escuchando con mucha atención lo que él predicaba. Él tiene una voz muy fuerte, un vozarrón fuerte. Y por eso es que él pudo ir a esos lugares. Visitó muchos países, entre ellos visitó Perú. Y quiero comentarles de paso la vida de fe de este misionero, de nombre Rubén. Y una vez un joven cristiano peruano se puso de acuerdo con él, porque los dos vivían en Buenos Aires, para ir al Perú
viajar los dos juntos al Perú y comenzar nuestro hermano Rubén a predicar en diversas iglesias, comentando de lo que sucede con los cristianos perseguidos y la necesidad de ir y evangelizar a los musulmanes. Llegó el día del viaje y por supuesto él se levantó temprano, se tomó un taxi y fue al aeropuerto. Y en vano esperó a que viniera el amigo peruano, creyente también, cristiano. Y no venía y no venía. Y él dijo, pero yo ya pagué el pasaje, ¿qué hago? Bueno, Dios me llama al Perú, así que yo voy a ir igual. Y tomó el avión. Pero cuando llegó al aeropuerto de Perú, ¿a dónde iba a ir si no conocía a nadie? No sabía ninguna dirección de ninguna iglesia. Así que él se puso a caminar con sus valijas y diciendo lo que es la costumbre de él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y una señora dice, ¿usted dijo gloria a Dios? Sí. ¿Usted es del Señor? Sí. Ah, yo estaba esperando a mi hijo. ¿Y cómo se llama su hijo? Tal y tal. Ah, ese era el amigo que tenía que venir conmigo. Resulta que el amigo se había dormido, no se levantó y no llegó a tiempo al aeropuerto. Pero Dios hizo que él pudiera encontrarse entre miles de personas nada menos que con la mamá de ese joven. Así que la mamá le abrió las puertas para todas las iglesias. Bueno, es una vida de fe. Y así hay muchos cristianos que van a evangelizar a esos lugares tan pero tan peligrosos. Y me acuerdo de otra hermana peruana con la cual yo me contacté gracias a una base de datos que antes existía y lamentablemente fue borrado esa base. Y descubrí que en Irán había una mujer que era cristiana y que era peruana. Bueno, ella me contó, escribiendo, que en desobediencia al Señor ella se casó con un inconverso iraní, que claro, tenía mucho dinero, era una linda persona, y bueno, ella pagó muy caro todo eso, porque fueron a vivir a Irán, y allá no hay libertad religiosa, y ella quería que su esposo fuera salvo, que sus hijos fueran salvos, pero ¿cómo hacía si está prohibido hacer eso? Y bueno, ella comenzó a reunirse con extranjeras, que eso sí está permitido. Los extranjeros sí pueden reunirse en Irán y hacer sus reuniones, pero no pueden invitar a ningún iraní, aunque sea de su propia familia. Y bueno, ella se arrepintió de haberse casado en desobediencia con un inconverso. Y bueno, se contactó conmigo, conversamos mucho, la ayudamos con mi esposa, hemos hablado por teléfono. Y ella tiene el gozo de haber ganado para Cristo a uno de sus hijos. Y con el tiempo, este hombre de tanto dinero, el esposo, también se convirtió a Cristo. Así que están tan felices. Quizás falta todavía un hijo que se convierta a Cristo. Así que ven ustedes lo difícil que es. También en Irán hay un pastor llamado Youssef Nadarkhani. Hace años que oramos por él. Muchas veces estuvo preso. Y ustedes dirán, pero ¿por qué fue imprudente? Si una vez predicó el Evangelio y por eso lo pusieron preso, porque Youssef es iraní. Y creo que tiene la nacionalidad estadounidense, no sé bien, pero es iraní, de sangre es iraní. Y él no puede ganar a otros iraníes para Cristo. Por eso fue puesto preso. Bueno, pagó sus años de estar en la cárcel y apenas regresó comenzó a predicar otra vez. Y así que otra vez lo pusieron preso y así una y otra vez. Y ahora lo condenaron a 10 años de cárcel. Porque él dijo, yo lo único que sé hacer es esto, es predicar el Evangelio. Y entonces, hace poco me enteré de que le redujeron la pena de 10 años a 6 años. Pero la esposa está con los hijos, que ahora son adolescentes, creo ahora, y ella tiene que arreglárselas solas. Incluso ella fue amenazada de que la iban a poner presa y que sus hijos no pueden ir al colegio porque son de familia cristiana. Es todo un problema, pero ellos pagan el precio de ser fieles testigos del Señor.
Eso es lo que pasa, pastor, siempre en las diferentes partes del mundo, ¿no, pastor? Marcos, Andrés, es una gran verdad. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es triste, ¿no?, que muchas veces como hijos de Dios tenemos que pasar esto, pero es una gran realidad que hoy en día, de verdad, los cristianos de hoy sí están pasando persecución. Sin contar con los hermanos que están, hay hermanos, como usted ha dicho, hay hermanos que de repente no dicen yo soy cristiano, ¿no?, pero han viajado a esos países y con una carrera, pero de esa manera una carrera profesional, de repente médicos, ingenieros, doctores, pero a través de su carrera, ¿no?, profesional, aprovechan ese tiempo también para predicar la palabra de Dios. Muy aparte también que en aquellos lugares el ser cristiano no es nada fácil. Por decir, en Irán, Irak, Medio Oriente, un cristiano no es bien visto, ¿no?, allá en Medio Oriente. Sí. Y en Corea es otra posición, ¿no? Es el primer país, Corea, donde está este presidente, pero el presidente loco, ¿no? Este medio loco que le gusta amenazar a Estados Unidos con las bombas. Es el primer país, según lo que dice Puertas Abiertas, según la información que se maneja, es el primer país con más persecución en el del siglo XXI, en este año 2020, todavía hay persecución. 2020 y todavía hay persecución. Sin contar con los 50 países que conforman el mapa de persecución a nivel mundial que hay, ¿no? Es cierto lo que usted dice. Y lamentablemente la persecución va en aumento. Ahora aumentó un 6% con respecto al informe del otro año. Quiere decir que cada vez hay más persecución. Y con este asunto del coronavirus, de la pandemia, la pandemia, el coronavirus, eso no es persecución a los cristianos, eso es lo que sufrimos todos, creyentes o inconversos. Pero parece ser, estamos todavía tomando con pinzas todo el tema, notamos como que hay gobernantes o hay personas que están en eminencia, que están aprovechando esta situación para controlar al pueblo, controlar a la nación. Y entonces nos damos cuenta que cuando finalice esta pandemia, porque en algún momento va a finalizar, esto no va a estar toda la vida, cuando regresemos a nuestras iglesias, ya van a haber otro tipo de restricciones. Y ya estamos viendo, yo mismo lo sufro en el grupo que tengo de Facebook, de cristianos perseguidos, las trabas que a mí me ponen. Por ejemplo, no puedo escribir rápido porque está todo muy, muy lento, digamos. Yo separo las frases con mayor distancia, una frase de la otra, para que pueda ser fácil de leer y no sea aburrido de leer. Los títulos les pongo un color más oscuro, en negrita, pero esto sorpresivamente desapareció y ya no lo puedo hacer más. El contador de la membresía del grupo en algún momento dejó de funcionar, y aunque 10 cristianos o 30 se suscribían al grupo, no figuraba en el contador. Bueno, yo no me voy a basar en números, pero quiero decir, como que ellos se pusieron celosos y vieron que estaba adquiriendo el grupo mucha importancia. Y entonces trataron de restringir las cosas. Por supuesto que yo hice las quejas correspondientes. Ahora comenzó a funcionar el contador de membresía, pero están estas nuevas restricciones.
Y como ustedes saben, siempre hubieron estas leyes de los derechos de autor y demás, pero ahora es como que a partir del 1 de octubre va a haber una fuerte restricción en los cultos virtuales que nosotros realizamos, no solamente en nuestra iglesia, sino todas las iglesias, y Facebook avisa que las canciones las van a borrar. Si, por ejemplo, uno entró en una canción de tal o cual cantante cristiano, como tiene derechos de autor, se la borramos e incluso le podemos borrar la página. Podemos perder la página. Así que ya no sabemos qué hacer. Vamos a tener que volver a los antiguos himnos que siempre entonábamos y a componer nuevas canciones nosotros, que no tengan restricción de copyright, digamos, ¿no? Así que ustedes ven que de a poco, muy levemente, cada vez tenemos menos y menos y menos y menos libertad. Y es un gran motivo de oración. Bueno, algunos creen que esto es la gran tribulación. No, hermanos, esto es una tribulación momentánea. La gran tribulación va a suceder cuando la iglesia sea arrebatada y va a ser terrible lo que va a suceder con la humanidad. Y aquellos que de verdad quieran convertirse a Cristo, bueno, van a tener que pagar con su vida por su fe. Pero va a ser de una manera terrible, con ese sello del 666, no van a poder comprar ni comer si no aceptan ese sello. Así que ellos van a sufrir muchísimo. Pero por eso es que hay que convertirse a Cristo ahora, pero convertirse, consagrarse y no tener un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. Porque cuando llegue la persecución, si llegara a haber una persecución en Perú o en Argentina, si los cristianos están débiles en la fe, no van a poder resistir. Y cada uno tiene que afirmarse en la fe y preguntarse, ¿de verdad yo estoy convertido al Señor? ¿De verdad el Espíritu Santo mora en mí, como dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Tenemos que prepararnos ya mismo. Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios, todos los días, sin dejar un solo día de hacerlo. Porque el Señor va a venir. Y justamente dice que va a venir a la hora en que no estemos pensando. Así que tenemos que estar preparados. No sé si quieres hacerme alguna pregunta, alguna consulta. Pastor, no, es verdad. Imagínese que mucha gente piensa que esto es la gran tribulación, Pastor Marcos, pero no. Estamos viviendo un tiempo a nivel mundial como este tema de la pandemia, y aún así que la pandemia llegó a nivel mundial, la persecución no paró, la persecución continúa en las diferentes partes del mundo. En América Latina tenemos a Colombia, tenemos y a México, ¿no? Y tenemos también, en el primer lugar, tenemos a una de las Coreas, ¿no? A la Corea, la cual gobierna este presidente, que es bien conocido, ¿no? Y a la verdad es que sí hay persecución, pero este tipo de informaciones, pastor, es callada en las iglesias. No se habla de este tema en las iglesias. La iglesia donde yo congrego, que es las Asambleas de Dios en el Perú, la iglesia donde yo congrego, en la cual mi pastor es el pastor Misael, somos una iglesia misionera. Y muy pocas iglesias como la nuestra, nosotros siempre hablamos este tipo de temas, ¿no? De lo que está pasando en los diferentes países sobre el tema del Ministerio de Puertas Abiertas, que nos brinda su información completamente gratuito, obviamente, la información gratuita sobre el tema de la persecución que está pasando en el mundo entero. Lo que pasa es que la iglesia desconoce su historia, pastor, desconoce su historia y lo que está pasando actualmente. Si hay persecución, hay muchos cristianos perseguidos, pastor. Sí, yo como soy pastor me entero de algunas cosas que otras personas no se enteran. Por ejemplo, ¿por qué hay muchos pastores que no quieren hablar del tema? No quieren hablar de este tema porque no es un tema popular,
no es, es un tema en sí negativo, deprimente, triste, y lo que ellos quieren es predicar mensajes de prosperidad, mensajes de felicidad, mensajes de ánimo, para que la gente haya cada vez más gente y haya cada vez más aportantes de dinero. Entonces, si uno se pone a hablar de estas cosas, la gente, algunos se escandalizan, a otros dicen, pero siempre hablando de cosas tan tristes, y se retiran de las iglesias. Y ellos lo que quieren es tener mucha multitud. Y eso es lo triste. Entonces, Dios, yo recuerdo, Dios está buscando, digo, un pueblo fiel, ¿no es cierto? Un remanente fiel. Y recuerdo a un hermano que nos decía, uno solo con el Señor es mayoría. Así que tiene que ser una palabra de ánimo para nosotros el saber que si somos fieles al Señor, no importa si la congregación no es tan grande como otras, como decía un joven, le decía a otro, en nuestra congregación hay 3.000 miembros. Y entonces le dijo el otro amigo, sí, y de todos esos 3.000, ¿cuántos están realmente convertidos a Cristo? Así que no es que estamos en contra de las multitudes, pero nos preguntamos realmente de qué manera la iglesia ha obtenido esta enorme cantidad de miembros, si es por predicar fielmente la palabra de Dios o es por predicar cosas que le agrada escuchar a la gente. Así es, Pastor Marcos, a la verdad da pena mucha pena porque la iglesia desconoce estos temas, pero es importante que estos temas sean tocados y qué bonito que usted tiene una página que viene trabajando, me imagino, un buen tiempo sobre este tema y a la verdad lo felicito porque muy pocas personas hablan sobre este tema, Pastor, pero es necesario saber nuestra historia, sobre nuestro origen, ¿no? Desde el primer siglo, pastor, desde el primer siglo, la iglesia fue perseguida. Imagínense que en el libro de los Hechos el primer perseguidor fue Saulo, ¿no? Que luego se convierte en Pablo, ¿no? Luego cambia su nombre por Pablo, ¿no? Ya no más de perseguidor, ahora predicador de la palabra. Imagínense. Luego la persecución con Nerón y muchos emperadores que persiguieron, y aún la misma iglesia católica que persiguió a muchos cristianos, pastor, en la Reforma, muchos fueron, en la Santa Inquisición fueron torturados, martirizados. Imagínense que Nerón, este hombre, hizo un coliseo especialmente para, poner allí para su gusto, para su diversión, a morir cristianos, ¿no? Por causa de que acusó a los cristianos de que quemó Roma, imagínense. Y lo utilizaban ¿cómo se dice? Como antorchas vivas, ¿no? Dice también Josefo, Flavio Josefo dice que los leones se cansaban de comer la carne de los cristianos, que hasta los leones ya de tanto comer carne de cristianos, ya no los querían ni comer. Imagínense. Entonces, también vemos que nos dice la historia, ¿no? Justo González dice algo muy importante, que es necesario conocer nuestra historia. Es necesario conocer la historia y aprender de la historia, ¿no? Para no olvidarnos de lo que pasó, ¿no? De lo que ocurrió en aquellos días. Y lo que está pasando actualmente no es nada diferente, es igual lo que pasó en el primer siglo, en la Reforma, en la Santa Inquisición con la Iglesia Católica y con la Segunda Guerra Mundial en Rusia y tanta cosa que pasó en la historia del mundo y que hasta el día de hoy todavía sigue pasando. En Perú en 1980 con Sendero Luminoso mataron cristianos que daban miedo, Pastor Marcos, imagínense. Sendero Luminoso, grupo armado, terrorista, mató muchos
pastores en Ayacucho, Perú. Imagínense. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, hablando de Nerón, Nerón dijo una vez, esta plaza no está muy bien iluminada, hay que iluminarla mejor. Y entonces puso en unos postes, palos, digamos, a todos los cristianos, les puso combustible y los quemó vivos para iluminar la plaza. En aquellos tiempos había que saludarse cuando uno pasaba por la calle y se encontraba con una persona conocida, en vez de decirle buenos días, buenas tardes, tenía que decirle, el César es el Kyrios, el César es el Señor. Y para un cristiano, ¿cómo iba a decir eso? Si para un cristiano Jesucristo es el Señor. Así que cuando iban caminando, eh, pasaba un inconverso y saludaba a un cristiano y le decía, el César es el Señor. Y el cristiano se sentía con el deber de responderle, no, Jesucristo es el Señor. Bueno, si el inconverso lo denunciaba, este hombre, este cristiano era muerto. Y bueno, por eso es que no solamente Jesucristo tiene que ser nuestro Salvador, también tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y cuando Jesucristo entra en nuestro corazón, por así decirlo, hagamos de cuenta que es como una casa nuestro corazón, no tiene que quedarse solamente en el porche en el hall. Tiene que ocupar todas las habitaciones y tenemos que entregarle a nuestro Señor todas las llaves de todas las habitaciones de nuestro corazón para que Él pueda señorear en toda nuestra vida. Y es la mejor preparación para cuando venga la persecución. Así es, Pastor Marcos. Un gusto, pastora, la verdad. Yo sé que ha tomado un tiempo de todo lo que usted hace para estar con nosotros el día de hoy en este programa, como ese programa Torre Fuerte desde el hermoso país de Perú. Un saludo fraterno, pastor, desde aquí, desde Perú a Argentina, a su ministerio, a todo lo que usted hace. De verdad, es un privilegio. Y siga así, pastor. Siga hablando sobre este tema. Es muy importante que la iglesia sepa, pastor, que la iglesia sigue siendo seguida. Porque hay mucho cristianismo, entre comillas, un cristianismo suave, ¿no? Un cristianismo light. Pero el cristianismo desde los primeros siglos nunca fue light. Siempre hubo persecución. Y siempre va a haber trabas para el evangelio. Pero hay una hermosa palabra que dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 6, un texto muy conocido que dice de la siguiente manera. Miren, le voy a leer aquí para que los hermanos puedan, el versículo 20 de Efesios 6, 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue yendo por todo lugar. Misioneros y misioneras, hombres y mujeres, jóvenes y niños, llevando un solo mensaje, el mensaje de Cristo. Y que Dios bendiga los pies de esos predicadores, de esos siervos del Señor, como el siervo del Señor que ya partió, nuestro hermano del siervo del Señor Richard, el siervo Richard, ¿no? Que partió, un hombre, él y su esposa, la sierva Sabina, un testimonio impactante, pastor, de verdad, un testimonio de verdad, enfrentar al gobierno ucraniano de aquella época. Era terrible, pastor, imagínese. Imagínense que el predicar en aquellos días no era nada fácil. Y hoy en día el evangelio sigue siendo igual. No es nada fácil predicar allá, ir a predicar allá en Medio Oriente, de repente en la China o en Rusia. Entre comillas, hay libertad religiosa, pero no, hay persecución. Hay persecución y siempre lo quieren tapar
tapar no, el sol con un dedo, pero no. Aunque de repente las noticias mundiales no lo pasen, pero sí hay persecución, amado hermano. Y a la verdad, Dios bendiga, pastor, a todos esos siervos. Pero antes de culminar este programa, pastor, yo quiero que usted ore por todos esos siervos, guerreros y guerreras que están allí en la ventana 1040, pastor. ¿Cómo no? Dice, hay una palabra, ¿no? Hay una palabra que yo aprendí. Dice que la ventana 1040 es el cuartel general de Satanás. Es el último rincón donde el diablo se ha aferrado porque no quiere salir de allí, ¿no? Para que la luz no sea resplandecida en Arabia, en la India, en la China, en todos esos lugares. Pero yo creo, pastor, y mira, y yo le digo un testimonio, no puedo decir el nombre de la sierva, pero dice la sierva, tuvimos un congreso de misiones hace un mes atrás, dice que ha empezado un hambre de la palabra de Dios en el mundo de las personas en Arabia, donde está ella predicando, donde ella está ahí llevando la obra, pastor. Hay un hambre y sed de la palabra de Dios, pastor. Eso quiere decir de que Dios va a empezar a hacer grandes cosas en la ventana 1040. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Saben que de verdad es una alegría, pastor, una alegría. Hermano, antes de orar, quisiera leerles una frase que dijo en el año 1791 William Wilberforce. Esto va dirigido a aquellos hermanos y hermanas que hoy están escuchando todo este informe de los cristianos perseguidos. Él dijo esta frase que pareciera profética, ¿no? Podrán mirar a otro lado, pero nunca podrán volver a decir que no lo sabían. Es decir, todo lo que nos hemos enterado hoy es una responsabilidad que de ahora en más la llevamos sobre nuestros hombros para orar por estos cristianos. Puede ser que uno no haga caso, puede ser que uno mire para otro lado, pero nunca va a poder volver a decir, yo no lo sabía, porque hoy lo sabes. Amén, pastor, qué gozo, de verdad. No hay excusa, amado televidente, hermano y amigo que nos ve, no hay excusa. No vamos a poder decir cuando lleguemos ante la presencia de Dios, no, Señor, yo no sabía que había persecución. Sí había persecución, sí hay cristianos. Muchos católicos dicen, no, pero son católicos. No, no solo católicos son perseguidos, sino también cristianos evangélicos de las diferentes congregaciones que han sido enviados de repente a esos lugares, pero calladamente están llevando una obra a cuestas. Allá en esos lugares, no es como acá. Acá usted puede leer una Biblia, ¿no? Pero allá no puedes tener una Biblia como esta. No, hermano. Solamente, por decir, en Corea hay porciones nada más de la palabra de Dios, una hoja o dos hojas, de repente el Evangelio según San Juan. Y no hay como acá, ¿no? Aquí escuchamos miles de predicadores, pero allá no hay predicadores. Allá casi todos los cultos son de oración, pastor. Imagínese. Entonces, vamos a orar, pastor. Y yo creo que esta pequeña remembranza que se ha hecho el día de hoy, que haya sido de bendición. Y de verdad, desde ya, muchas gracias, pastor Marcos. Desde aquí, desde Perú, a mis hermanos de Argentina, al ministerio que usted pertenece, a la iglesia que usted maneja, ya por la gracia del Señor, que Dios me lo bendiga, pastor Marcos. Gracias de verdad por traer estas pequeñas remembranzas sobre el tema de la persecución de la iglesia a grandes rasgos sobre este tema. Pastor Marcos, hay una oración por los misioneros, por los pastores que están pasando persecución. Muchas gracias te damos, Padre Celestial, porque has puesto en el corazón de mi querido hermano para hacer esta reunión en vivo, y muchas personas tienen la oportunidad y la han tenido y han sido bendecidos
en saber toda esta situación terrible que viven los cristianos en muchas partes del mundo. Padre Celestial, te pedimos que levantes obreros de oración, personas que quieran, sientan la carga de orar por los cristianos perseguidos y que sepan averiguar las noticias, saber entrar a los grupos donde se informa acerca de los cristianos perseguidos y así tener motivos claros, definidos de oración y no solamente una oración general, Señor bendice a los cristianos perseguidos, sino orar específicamente por un hermano con nombre y apellido y orar por su familia, orar por su esposa, orar por sus hijos. Padre Celestial, te damos gracias por aquellos valientes evangelistas y pastores que están predicando tu palabra en aquellos lugares tan difíciles. Señor, te pedimos que los llenes de tu fuerza, de tu poder, de tu fortaleza, de tu prudencia también, para que ellos puedan predicar de la manera más efectiva, sin necesidad de que tengan que ser tomados por la policía. Tú sabes cómo hacer para que ellos puedan predicar de una manera que puedan llegar a las almas. Tú les vas a dar sabiduría, así como les has dado sabiduría a muchos cristianos chinos de reunirse incluso en el cementerio para tener sus cultos. Que tú llenes de sabiduría a tus siervos, a pastores y misioneros y evangelistas, para que ellos puedan cumplir con esta tarea en aquellos países tan, pero tan difíciles. Y Señor, por nosotros, que podamos afirmarnos más y más en tus cosas y que realmente estemos en oración y en meditación de tu santa palabra y en oración por nuestros queridos hermanos que están sufriendo en estos mismos momentos, están en las cárceles. Señor, te pedimos por ellos, te pedimos por sus esposas que no están con sus esposos y que tienen la responsabilidad de criar a sus hijos y a veces no tienen dinero, no tienen para comer, pero Señor, que los fortalezcas. Gracias, Señor. Y bendice ricamente la congregación de este querido hermano que gracias a él hoy tenemos este tiempo de reunirnos y meditar acerca de los cristianos perseguidos. Bendícelo a él también, bendice a toda su familia. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, es un privilegio de haberlo tenido Pastor Marcos, Andrés, desde el hermano país de Argentina. A la verdad, hablar sobre este tema es muy bonito. A mí me gusta de verdad mucho hablar sobre este tema. De repente vamos a tener un tema más sobre esto, a hablar más sobre el tema de la iglesia perseguida. Vamos a buscarnos un poco más, vamos a hablar de Corea, de país por país. De repente podemos hablar también de lo que está pasando a través de este año 2020 que se está ya acabando, pero firmes y adelante. Cristo viene pronto, preparémonos, sigamos adelante. Muchas gracias, Pastor Marcos, que Dios lo bendiga y no se olvide, estamos de lunes a sábado en este programa Torre Fuerte, canal digital desde Barranca, Perú. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y gracias por tenerlo aquí, Pastor. A la verdad es un privilegio. Gracias.